Ya nosotros hemos visto cómo el pecado es el problema más grande que el hombre tiene. Lo hemos visto desde el principio de Romanos. Pablo abre su epístola literalmente confrontando al hombre con su condición de pecado. Vimos cómo el hombre por el pecado está destituido, condenado, no tiene esperanza de salvación por sus propias obras. Y vimos también cómo es que la única esperanza de salvación que el hombre tiene se llama Jesucristo. No por las obras del hombre, sino por la obra de Cristo. Y a través de la muerte y la resurrección de Jesús, somos justificados por la fe en Él. Esa es la tesis central de toda la epístola de Romanos. Cuando estábamos en el capítulo número 1 y nos plantamos en el verso 16, yo les dije a ustedes, este es el núcleo, este es el corazón de la epístola. Esto es lo que Pablo está tratando de desarrollar a través de toda la epístola. Miren lo que dice el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa es la realidad, que el hombre puede ser salvo de la ira de Dios y salvo, mi amado hermano, de su pecado a través de la fe puesta en Jesucristo. Ahora, habiendo explicado cómo es que somos justificados por la fe, eso lo vimos, somos justificados por la fe solamente. También vimos cuáles son los beneficios de esa justificación o los resultados de la misma. ¿Se recuerdan? En el capítulo número 5 hablamos de que tenemos paz con Dios. Tenemos una nueva relación. También vimos en las últimas 2 semanas cómo es posible que un solo hombre, en este caso Jesucristo sabemos, pueda justificar a tantas personas, ¿verdad? Pablo dice que por la fe puesta en un hombre, los muchos, los millares, todos nosotros, todos los que creen en Jesucristo son justificados. Y por supuesto, la pregunta era ¿cómo será eso posible? Eso lo vimos las últimas 2 semanas. Y de la misma manera que en Adán todos mueren, vimos como en Cristo ahora vivimos. Las acciones de un hombre resultó en la condenación de la humanidad. Las acciones de un hombre, ahora Jesús, resulta en la salvación de todos los que creen en Él. Habiendo visto eso, ahora vamos a tornar nuestra mirada en los próximos 2 capítulos, 3 capítulos, aún incluyendo el capítulo, parte del capítulo 8, a cómo el creyente debe entender el pecado y su relación que tiene con Él, ahora que el creyente ha sido perdonado. O sea, tú y yo fuimos perdonados de nuestros pecados. Dios nos justificó. Ahora, ¿qué relación tengo yo con el pecado? ¿Cuál es la vida que Dios exige de mí ahora que soy llamado hijo de Dios? ¿Cuál es la vida de obediencia a su palabra que debe ser vivida en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo debo yo relacionarme con el pecado? Si ya fui salvado y perdonado del pecado, entonces ¿qué relación existe con Él en mi vida? Y hoy y en las próximas semanas, hasta el capítulo 7, observaremos la realidad, mi amado hermano, de que ahora estando en la gracia no es una excusa para el pecado, sino que es el poder de Dios para librarnos del pecado y darnos ahora la capacidad de vivir una vida santa y agradable para Dios. Y también observaremos cómo es, ¿verdad?, que nosotros aún contamos con los pies en la tierra, batallamos con el pecado que todavía queda en nosotros. Hoy observaremos la realidad de que como creyentes nosotros estamos muertos al pecado. O podemos también decir, el pecado está muerto para nosotros. Ya no estamos en pecado. Ya no vivimos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Hemos sido librados de ese dominio. La próxima semana, como les dije, vamos a observar cómo es que ahora vivimos para Dios. ¿Okay? Y la semana después de esa veremos cómo es que la gracia de Dios nos hace siervos de la justicia y nos da capacidad para servirle a Él como Él desea. Y cuando lleguemos al capítulo número 7 allá, cuando terminemos el 6, tenemos el capítulo 7, quizás va para el mes de noviembre por ahí más o menos, vamos a ver cuál es la lucha que tenemos con la carne, o por así decirlo, cómo es que lidiamos con la realidad de que aunque ahora somos hijos de Dios, todavía vivimos con los pies en la tierra y estamos sujetos todavía a tentaciones y a la condición de este cuerpo corrupto y de muerte que todavía nosotros tenemos. Porque aquel que quiera servir al Señor
se convierte a Cristo, cree en Jesús, Dios lo salva, no pasa mucho tiempo hasta que descubre que todavía tiene problemas batallando con las cosas que Dios le ha dicho que no haga. ¿Cómo lidiamos con eso? Eso lo veremos, por supuesto, cuando lleguemos allá al capítulo 7. Pero ahora en esta mañana, como dije hace unos minutos, observaremos la realidad de que nosotros estamos muertos al pecado, o podemos decir, el pecado muerto está para nosotros. Y observemos la porción que tenemos delante de nosotros. Pablo sabe que él confronta a un antagonista a través de esta epístola. Yo le he dicho a ustedes en ocasiones ya, que Pablo sabe que cuando él declara algo, alguien quizás va a decir, pero Pablo, eso que tú estás diciendo quiere decir esto o lo otro. Y él prevé o anticipa los argumentos de este antagonista imaginario que él tiene a través de la epístola. Me dirás tú, y él hace las preguntas antes de que las personas las hagan. Y en esta porción nos somos confrontados primeramente con el antagonista, por así. Vamos a llamarle a este primer punto el antagonista de Pablo. Él sabe que alguien va a interpretar, o mal debo decir interpretar, lo que acaba de decir en los versos anteriores. ¿Y qué es lo que acaba de decir? Bueno, la semana pasada nosotros terminamos el capítulo 5 y en el verso número 20 él dijo allí, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Note el verso, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora Pablo sabe que alguien, muy ignorantemente, va a levantar una crítica en contra de eso que Pablo ha dicho. Él sabe que alguien va a decir, pues si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿por qué no seguir pecando más y más para que la gracia siga sobreabundando? ¿Ve el argumento que Pablo prevé? Él sabe que alguien lo acusaría tontamente de enseñar que el pecado mismo glorifica a Dios al hacer que su gracia aumente cuando el pecado aumenta. ¿Okay? Si eso fuera cierto, el antagonista de Pablo aquí, razonaría entonces los hombres no solo son libres de pecar, sino que están obligados a pecar para permitir que Dios expanda su gracia. ¿Usted ve el argumento del antagonista? Si la salvación es todo de Dios y toda gracia, y si Dios es glorificado al dar la gracia, el corazón pecador del hombre puede inclinarse a pensar y a razonar. Pues mientras más pecamos, pues más gracia. Por lo tanto, los hombres deberían pecar con total abandono para que haya más gracia. Otros podrían decir, si Dios se deleita en justificar a los impíos, ¿verdad? Como lo dice tal Pablo en Romanos 4:5. Entonces, la doctrina de la gracia le da más importancia a la impiedad porque le da a Dios más oportunidades para demostrar su gracia. Pues seamos más impíos para que la gracia de Dios más se pueda demostrar. Ese es el argumento que Pablo sabe que alguien tontamente va a levantar. Y él lo ve y lo anticipa y de entrada él lo contesta. Así que el verso 1 es el anticipo de Pablo de ese tipo de pensamiento. De que alguien dirá, pues para que la gracia siga sobreabundando, sigamos pecando más y más. ¿Ve el argumento? Y él hace entonces la pregunta en el verso número 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? Usted ve la pregunta de Pablo, él hace una vez más, presenta el argumento, presenta la pregunta porque él sabe que alguien la va a hacer. Y él hace la pregunta para así contestarla y refutarla. Y la pregunta es, ¿continuaremos en pecado? Y la palabra importante ahí es continuaremos. ¿Por qué es importante esa palabra? Bueno, como dije hace un segundo atrás, hace unos minutos atrás, si somos honestos, tenemos que admitir que aún después de haber sido perdonados y reconciliados con Dios, de haber sido hechos hijos de Dios, todavía nosotros luchamos con el pecado. Eso, como dije una vez más, lo veremos en más detalle en el capítulo 7. No se lo pierda, por favor, cuando lleguemos allá. Cuando lleguemos allá veremos esa lucha, ¿verdad? Que nosotros como creyentes tenemos, esa batalla interna. Ahora, la palabra aquí continuaremos es importante porque habla de una persistencia habitual en algo. Lo que Pablo está queriendo decir es continuaremos de manera regular. ¿Ok? Esa palabra en el griego original
tiene la connotación o la idea de hablar de una persona que hacía su residencia en un lugar preciso. ¿Okay? Cuando dice continuaremos, está hablando de que nosotros hagamos una estancia permanente en el reino del pecado. ¿Qué quiere decir? O sea, que hagamos del pecado algo habitual. Pablo no está hablando aquí de cuando el creyente cae en pecado de manera ocasional, quizás por algún descuido, quizás por ignorancia, porque a veces pecamos por pura ignorancia, porque no sabemos. O quizás pecamos porque, una vez más, como dije, descuidamos nuestra vida espiritual. Él no está hablando aquí de esa batalla interna que el creyente tiene con el pecado. Él está hablando acerca del pecado intencional, habitual y voluntario que es establecido como un patrón de vida normal en la persona. O sea, continuaremos pegando de manera regular, viviendo bajo el dominio del pecado, haciendo todo lo que el pecado quiere, cayendo en todo tipo de tentación para que la gracia de Dios sobreabunde. Continuaremos viviendo como el mundo, rebeldes en contra de Dios para que la gracia de Dios abunde aún más. Esa es la pregunta que le hacen. Miren la respuesta. La respuesta es contundente. Pablo no da lugar a entretener la idea mucho. Él no dice, bueno, vamos a ver, quizás hay que examinar este asunto, a ver cómo es que lo definimos, hay que observarlo. Yo recuerdo hace años atrás, en un show de televisión de noticias, había un predicador muy famoso que se llama Joel Osteen. Lo estaban entrevistando. Yo no soy, para que usted lo sepa, yo no soy muy fanático de Joel Osteen. Su predicación lamentablemente no va de acuerdo a la palabra. Pero nada, lo están entrevistando a él porque él, como su iglesia tiene 35,000 o 30,000 miembros, y pastor famoso. Y el entrevistador le pregunta en vivo respecto al cristianismo en contra de otras religiones como el judaísmo, el budismo, los musulmanes o el islam, ¿verdad? Y le dice a él, pero dime, basado en lo que la Biblia dice, lo que tú estás salvo y los demás se pierden, le decía el periodista. Dime, si eso es así, entonces, si Cristo, si Jesús, y el que está entrevistando a los judíos, si Jesús es el único camino a Dios, entonces todos los otros que no están en Jesús están perdidos. Dime si eso es así. Y yo lo entendí. Bueno, hay que ver. No sé. Yo no conozco sus corazones. Hay que observar. Y así se va por la tangente. Pero el entrevistador le decía, pero dime, ¿no es cierto lo que te estoy diciendo? Bueno, para mí, yo sé que para mí, pero yo no sé para ellos. Y así pasó 10 minutos evadiendo la pregunta porque no quería contestarla de manera bíblica. Porque de manera bíblica la pregunta tiene una contestación, ¿verdad que sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre y nadie viene a Él si no es por mí. Entonces, claro, bíblicamente hablando, no hay otra respuesta. Yo creo que necesitamos más hombres de Dios que se atrevan a contestar las preguntas de manera clara. La Biblia lo dice así lo dice, pues así es. Yo creo que Pablo toma ese tipo de actitud aquí ahora. Él no se va por la tangente, él no entretiene la idea, a ver, ¿será posible? Sí, quizás hay que examinar, a filosofiar en su mente, hay que ver, bueno, entre más pecamos, más la gracia de Dios es elevada. No, mira la respuesta, verso 2, de ningún modo, directo al clavo, él toma un martillo, él toma un marrón, la golpea y la destruye. La frase de ningún modo es la negación más tangente y cortante en el griego. Meganita es la palabra en griego. En español podríamos decir no y punto. Cuando a veces los papás le decimos a los nenes, no, nene, no. Pero papi, no, nene, no. Pero papi, no y no. Se acabó. Ya cuando el nene escucha ese y punto, ya eso es, ok, esta cosa va en serio. Se acabó este asunto. Entonces, es ese tipo de negación que Pablo está presentando aquí, es ese tipo de argumento así.
¿Será posible que la gracia de Dios sea elevada por el pecado? No, de ningún modo. Y él usa esta frase en varias ocasiones. Si a usted le gusta tomar nota, Romanos 3:4, Romanos 3:6, Romanos 3:31, aquí en el Romanos 6:15, 7:7, 7:13, 9:14, 9:1, 9:11. Usted va a darse cuenta que en todas esas versiones Pablo utiliza esa fraseología, de ningún modo. Una buena asignación luego que usted esté estudiando la epístola de Romanos, léala y marque esas ocasiones donde Pablo dice de ningún modo y examine por qué es que él dice de ningún modo, por qué es que él niega algo tan gravemente. ¿Okay? La misma sugerencia entonces de que el pecado podía complacer y glorificar a Dios de cualquier forma concebible era totalmente aborrecible y detestable para Pablo. Por eso responde de esa manera. La falsedad es casi demasiado evidente para que se le otorgue la dignidad de una refutación detallada o un argumento muy extenso. Él simple y sencillamente la derriba con una palabra: de ningún modo. ¿Ok? Así que él condena tal pregunta como algo ignorante. Ahora, pero para que alguien no piense que él está meramente tratando de evitar responder la pregunta de manera más detallada, él presenta un argumento. Él primeramente dice, de ninguna manera, imposible que Dios se deleita en el pecado, imposible que vamos a pecar más y más para que la gracia de Dios abunde más y más. Eso es imposible. Ahora, pero para que la gente no piense que es que él tiene miedo de contestar la pregunta con más detalle, él presenta el argumento. ¿Okay? Y ahí al final del verso número 2, él dice lo siguiente: nosotros que hemos, aquí está su argumento, nosotros que hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. ¿Ve el argumento? ¿Cómo es posible que nosotros lo que hemos muertos al pecado? Vamos a examinar esa frase un segundo. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? Pues no significa que seamos insensibles a las tentaciones, porque bien sabemos que nuestros corazones luchan en ocasiones con diferentes tentaciones. ¿Okay? Pablo luego más adelante establece claramente eso, cuando lleguemos una vez más al verso 7, de que existe una batalla real, con el pecado. Así que muertos al pecado no quiere decir que el creyente no debe tener o no tiene sensibilidad al pecado. He dicho de paso, es bueno que nosotros tengamos un nivel de sensibilidad saludable o de estar alerta a lo del pecado. Es importante que estemos alertas respecto a eso. ¿Okay? Debo aprender a identificarlo. Cuando acecha a mi puerta, cuando el pecado toca y la tentación viene, tengo que aprender a saber lo que es. ¿Sí? Cuando decimos estamos muertos al pecado, no estamos diciendo que usted no esté alerta al pecado, que usted no sepa lo que es y que pueda identificarlo y pueda decir, eso es pecado, debo evitarlo. ¿Ve? ¿Okay? Más bien, lo que significa es que ahora nosotros en Cristo hemos sido librados de la absoluta tiranía del pecado. Cuando estábamos sin Cristo, cuando andábamos, mi amado hermanos, en nuestra vida anterior, el pecado gobernaba sin ninguna oposición. Él hacía lo que quisiera, nos llevaba por aquí y por allá. No teníamos forma de combatirlo. Es más, no solamente hacíamos lo que el pecado quería, nos gozábamos en el pecado, lo disfrutábamos. Era por así decirlo, nuestro ADN. Era nuestro estilo de vida. Oh, cómo nos gozábamos en eso. ¿Ok? Ahora, en el momento de la conversión, cuando Cristo nos salva, hay un resultado, hay una transformación. Somos muertos al pecado. Y como resultado de tal cosa, ya no podemos vivir en él. Porque el pecar de manera habitual nos demuestra que todavía estamos bajo la tiranía del pecado, bajo el gobierno del mismo. Una tiranía, un gobierno, un dominio, un poder del cual nosotros hemos sido ya libertados. ¿Ok? Miren, ustedes saben muy bien que tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, la muerte y la vida son incompatibles. La muerte y la vida son totalmente incompatibles. Usted o está muerto o está vivo. ¿Verdad que sí? Esas cosas que gente escribe
novelas y libros y películas y cosas así de zombies que dicen que le llaman los muertos vivos. Eso es cosas de ficción, pura ficción. Pero en la vida real, mi amado hermano, la muerte y la vida son incompatibles, o sea que son términos opuestos que no pueden coexistir. En el aspecto espiritual, la vida espiritual ahora no puede coexistir con la muerte espiritual. Era la idea entonces de que un cristiano puede continuar viviendo habitualmente en pecado, no solo es antibíblica, sino que es irracional e ilógica. Porque si vamos a ser racionales y lógicos, bien sabemos, esto es autoevidente, bien sabemos que la muerte y la vida no mezclan. Es como el agua y el aceite, ¿verdad? La composición de la muerte, la composición de la vida son totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Así que de manera racional y de manera lógica, bien debemos concluir que un creyente que ahora está en vida en Cristo no debe vivir en la muerte del pecado, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Sí? Obviamente los creyentes pueden cometer muchos de los pecados que cometieron antes de la salvación. Eso es claro. Y eso una vez más lo veremos más adelante. Pero es obvio. Pero el creyente no puede vivir perpetuamente en esos pecados como lo hacían antes. Ahí está la diferencia. ¿Luchamos? Claro que sí. Pero vivir de manera habitual, regular y permanente en esos pecados que me distinguieron anteriormente no es un estilo de vida que el creyente debe tener. Mira cómo lo pone o lo pinta Juan en su primera epístola, capítulo 3, verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ninguno que es nacido de Dios, mira lo que dice, practica el pecado. Esa es la palabra importante, que es la misma palabra que pudieron usar para sustituir aquí en la pregunta de Pablo. ¿Continuaremos en el pecado? O sea, ¿practicaremos el pecado de manera habitual y regular? Juan dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado o continúa de manera habitual y regular en el pecado. ¿Okay? Entonces no es simplemente que los cristianos no deben continuar viviendo en el reino y la dimensión del pecado, sino que no pueden vivir ahí. Nosotros hemos recibido ahora una nueva vida. En el momento de la salvación no solo ocurre un cambio de estatus legal, no solo delante de Dios, sino que también ocurre un cambio total en el corazón de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios salva a alguien, no es solamente que Dios ahora me perdona, sino que Dios me transforma. Hay un cambio en el corazón de la persona. En el momento de la salvación hay un corazón nuevo que es puesto allí. O como Pablo lo dice en 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice Pablo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas nuevas. Pablo está hablando ahí de una transformación radical de toda la naturaleza constitutiva del hombre. Son una nueva criatura. Ese texto bíblico a veces es un poco quizás difícil de entender y no sé por qué algunas personas se confunden, porque muchas personas cuando consideran el texto se gozan en la realidad de que Dios ha borrado lo pasado. Todo lo pasado fue, qué bueno, el Señor Dios borró lo pasado. Pero se olvidan de que no solo habla de lo que fue, que ya no es, sino que también habla de que ahora hay un nuevo estado que afecta al futuro. Soy una nueva criatura, con nuevas intenciones, con nuevo corazón, con nueva mente, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas. Y por tal razón, entonces, cuando las cosas son hechas nuevas, mi comportamiento ahora es de acuerdo a esa nueva criatura. Me temo que muchas personas al leer ese texto bíblico de Pablo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, lo hacen gozándose. Dios me borra, borrón y cuenta nueva. Pero no miran la implicación que tiene el texto respecto al comportamiento que debe entonces demostrar la persona ahora en el presente. Porque si soy una nueva criatura, ando, camino, comporto, pienso, hablo como una nueva criatura, ¿verdad que sí? Ahora Pablo continúa en el resto del verso 3 al verso 7, a presentar la defensa de este argumento que él acaba de hacer.
Él acaba de decir en el verso número 2, nosotros que hemos muerto al pecado, continuaremos en él, viviremos en el pecado, estaremos bajo el dominio. Y el verso 3 en adelante, él comienza a presentar su defensa para poder explicar de manera más detallada ahora ese argumento. Y él presenta varios principios, 3 principios específicos que quiero observar. En esta defensa, el primer principio es que nosotros hemos sido bautizados en Cristo. El verso número 3 dice, ¿o no sabéis? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ese es el primer principio. Los creyentes hemos sido bautizados en Cristo. ¿Sabe que la idea detrás de bautizar? Vamos a hablar acerca de eso un poquito. Y yo no creo que lo que Pablo tiene en mente aquí es el bautismo en agua, aunque el bautismo en agua es una ilustración de lo que él está diciendo aquí. Acuérdense que el bautismo en agua es una representación visual de una realidad que ya ha ocurrido en el corazón de la persona, ¿verdad? Así que el bautismo en agua no nos salva. De otra manera, Jesucristo le hubiese dicho al ladrón junto a la cruz, bájate de la cruz, vete, bautízate y después trépate acá arriba de nuevo para que entonces puedas morir y puedas ir al reino del cielo, ¿verdad? Pero el bautismo en agua es una ilustración física de una realidad interna. Pero la idea del bautismo ahora, la idea detrás del bautismo es de una sumersión total de la persona en algo. Por eso cuando bautizamos a alguien en agua, algunas iglesias le echan 3 gotitas de agua por encima de la persona. Nosotros lo mojamos completo. Sí, de la coronilla de la cabeza hasta abajo de los pies, ¿ok? Lo sumergimos. Porque esa es la idea de que el bautismo sumerge a la persona en algo. Podemos definirlo de esta manera, que el bautismo es la introducción o la colocación de una persona o cosa en un nuevo entorno, en una unión con otra cosa, para alterar su condición o su relación con su entorno o condición anterior. O sea que es una sumersión total de la persona en algo para cambiar ahora las realidades de su vida. ¿Okay? Y eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo. O sea que hemos sido inmergidos o sumergidos totalmente en Él para ahora llegar a ser unos con Él. Hemos sido bautizados en Cristo, o sea que hemos sido sumergidos, una vez más repito, en Cristo para llegar a ser unos con Él. En el momento de la salvación, miren, la salvación es multifacética. Cuando hablamos de salvación, claramente tenemos en mente una realidad, un evento que Dios hace en nuestras vidas. Pero cuando digo ser que es multifacética, es que muchas cosas ocurren a la misma vez. Muchas cosas ocurren a la misma vez en el momento de la salvación. Somos justificados, ¿verdad? Somos perdonados. Está el aspecto de la conversión. Está el aspecto de la regeneración, ¿verdad? Todas esas cosas, otra ocasión les explico cada una de ellas, si usted no las entiende. Pero hay muchas cosas que están envueltas en ese proceso de la salvación. ¿Okay? Una de ellas es que somos bautizados en Cristo. Somos sumergidos en el Señor para que ahora todo lo que Cristo es nos arrope y nos cubra. Y venimos nosotros a ser ahora unos con Él. Y que en el bautismo de Cristo estamos hablando de que somos unidos a Él en su naturaleza, en su carácter. Así que el creyente ya no es independiente, sino que está unidos en el Señor. Así que el primer principio que Pablo nos presenta es que, mire, nosotros no vivimos o no persistimos en el pecado porque ahora ya no estamos bautizados en el pecado, estamos bautizados ¿en quién? En Cristo, estamos sumergidos en Cristo y hemos sido unidos a Cristo y vivimos ahora en un nuevo entorno, en una nueva realidad. Hay un cambio total, ¿verdad? El otro principio, segundo principio, es que nosotros estamos identificados en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Okay? Mira el final del verso número 3. ¿No sabéis? O no sabéis, dice el verso 3 al principio. No sabéis, y cuando Pablo dice o no sabéis, lo que está queriendo decir es, esta verdad, ustedes deben saber esto. No le estoy repitiendo algo que ustedes no saben, esto es una verdad que ustedes deben saber. No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, miren la parte final, hemos sido bautizados en su muerte. Todos los cristianos no solo se identifican con Cristo, sino que se identifican con Él específicamente en su muerte y en su resurrección. ¿Okay? El verso 3 una vez más claramente lo dice. Hemos sido bautizados en su muerte.
Mira el resto del verso 4 para que usted lo pueda ver de manera detallada. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Usted sabe que, mi amado hermano, en el momento en que Dios me salva, yo entro a la tumba con el Señor. Pastor, pero yo nunca entro a la tumba. Yo entiendo eso. No estoy hablando de una realidad. Yo tampoco sé dónde está la tumba. Está para allá en Israel, en algún lugar, ¿verdad? No estoy hablando de algo físico. Pero en el momento en que Dios nos salva, nos bautiza en Cristo, nos bautiza en su muerte. En la tumba entramos con Él. Clavados a la cruz somos junto con Él. De ahí somos bajados, impuestos en la tumba. Y luego, eventualmente, por supuesto, resucitados somos con Cristo. Entonces, de manera figurativa hablando, espiritualmente hablando, mi amado hermano, el bautismo en Cristo es que nosotros somos copartícipes con Cristo en su muerte y en su resurrección. La muerte de Cristo es mi muerte. La resurrección de Cristo también es mi resurrección. El creyente entiende esto. Como Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. He sido crucificado juntamente con Cristo, dice el apóstol, ¿verdad? Esa es la realidad. Y una vez más, no solamente somos identificados en la muerte de Cristo, también somos identificados en la resurrección de Cristo. Mira la parte final del verso número 4. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y esa frase es tan importante. ¿Qué ocurrió cuando Cristo resucita? ¿Qué ocurrió? Hubo una transformación en su cuerpo, ¿se recuerdan? Cristo se encarnó, vivió como hombre, murió en la cruz. Sus llagas, sus heridas fueron reales, su sangre que derramó fue real, no fue una aparición como algunos falsos profetas han enseñado a través de la historia de la iglesia. No, que Cristo realmente no era un hombre, es que era como un espíritu así que se apareció y fue y murió en la cruz de esa manera, una aparición. No. Cristo vino y se encarnó, el Verbo se hizo carne, dice el apóstol Juan en su evangelio. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14. ¿Ves? Cristo murió, realmente murió, fue puesto en la tumba. 3 días estuvo allí en aquel lugar. Y al tercer día, la gloria y el poder de Dios lo levanta. ¿Qué ocurre con ese cuerpo? Es transformado ahora en un cuerpo glorificado. Y vemos la evidencia de esto, porque en las apariciones de Jesucristo después de su muerte y resurrección, hay un cambio. Hay un cambio en Jesús. Es interesante, esto es un misterio, le digo la verdad, es un misterio porque a cierto punto era un cuerpo real. Cuando se presenta delante de los discípulos y Tomás dice, yo no creeré hasta que no ponga el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Tomás? Por eso le decimos, no seas incrédulo como Tomás. Y Cristo le presenta delante de Tomás y dice, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Tócame, pon tu dedo en mi llaga, pon tu dedo en mi costado. Mira, Tomás, que soy yo. La reacción de Tomás es increíble. Él cae de rodillas delante del Señor y lo alaba y lo glorifica. Mi Dios y mi Señor. Así que era un cuerpo. Comió con ellos. Ellos pensaban que era un fantasma que se le apareció. Y dicen, no, para que vean que soy yo. Y comió. Se alimentó. Así que no era un fantasma. No era un espíritu, era un cuerpo. Pero era un cuerpo nuevo. Era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo que ahora estaba totalmente capacitado para entrar ante la gloria y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se aparecen los discípulos, las puertas estaban cerradas y él apareció en medio del lugar. ¿De dónde vino él? Y de la misma manera que apareció, así se desapareció también. Hoy, temprano esa mañana, día domingo de resurrección, iban 2 discípulos camino de Emaús. Iban tristes porque no sabían lo que había pasado. Ay, nos mataron al Mesías, nos mataron al Señor, al Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Y Jesucristo viene y se le para al lado, comienza a andar con ellos, comienza a hablar con ellos. Y ellos no sabían que era Jesús. Hasta que eventualmente sus ojos fueron abiertos. Y entonces pudieron entender, era Cristo. Todavía en el sepulcro, cuando María Magdalena llega a aquel lugar, ¿se recuerdan?
Ella vio a Jesucristo y no supo que era Jesús. Ella pensó que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el cementerio. Y va donde Jesús y le dice, dime, ¿dónde has puesto el cuerpo de mis señores? Porque yo lo llevaré. Y en el momento en que Jesús le dice, María. Dice la Escritura que los ojos de María fueron abiertos y ella entendió, es Jesús. Y le dice, Raboni, o maestro, rabí. ¿Okay? El punto que estoy haciendo es este. Cuando Cristo se levanta de la tumba, no se levantó en espíritu nada más. Se levantó con un cuerpo, pero un cuerpo transformado y glorificado, diferente. Hay algo especial ahora en esto. Ese es el cuerpo que nosotros tendremos algún día también. Porque de la manera en que Él es ahora glorificado, el cuerpo que Él ahora tiene, nosotros también lo tendremos, ¿verdad? Un cambio es el punto. Una transformación. Ahora, con eso en mente, mira lo que Pablo dice acá ahora una vez más. Nosotros hemos sido, verso 3, nosotros hemos sido bautizados, perdón, verso 4, hemos sido bautizados en muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ves ese argumento? O sea, hubo un cambio, hubo una transformación, una gloria especial en la resurrección. Él derrotó la muerte. Él ahora tiene una gloria que no tenía antes. Porque ahora Pablo dice al principio de la epístola que Él es declarado Hijo de Dios con poder a través de la resurrección de los muertos. Ahora, de esa misma manera, de manera paralela ahora, de la manera en que hubo un cambio para la gloria de Dios, Cristo fue enterrado en muerte, pero al tercer día se levantó en gloria y en poder. De esa manera nosotros ahora, dice Pablo, paralelamente hablando, andamos en novedad de vida. Esta frase es importante. ¿Por qué? Apunta a la realidad de que en Cristo tenemos una vida nueva. O sea que tanto la calidad como el carácter de nuestra vida en Cristo son totalmente nuevas y diferentes a la que teníamos anteriormente. Todo nuestro ser, mi amado hermano, ha cambiado en Cristo Jesús. Mira cómo Ezequiel lo pinta en una de sus profecías acerca del nuevo pacto. 36:26, Ezequiel 36:26. Además dice allí Ezequiel, Dios hablando al pueblo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Usted nota ese lenguaje? El lenguaje es uno de una transformación total. Quitaré el corazón de piedra. Dios quita algo. Y pondré o daré un corazón de carne y pone algo. Mira interesante esto. No es que Dios toma lo que estaba ahí ya y le hace 2 o 3 ajustes. ¿Ok? No es que Dios toma lo que estaba ya y va y busca un galón de pintura y un rolo y una brocha. Y le pasa una pinturita por encima para refrescar el ambiente. Cuando usted compra una casa, eso es muy normal, la gente compra una casa, ya habían personas viviendo ahí, usted compra una casa, una de las primeras cosas que usted hace, usted entra, la casa está vacía, no tiene nada, ¿qué usted hace? La pinta, para por lo menos refrescar un poco el lugar. Cuando Dios nos salva, no es que Él entra, mi amado hermano, y le pone un poquito de pintura en las paredes, y cambia 2 o 3 bombillas, y limpia la alfombra. Y dice, ahora, ahí está la nueva criatura. Cuando Dios salva a alguien, mi amado hermano, Él toma la casa y la destruye. La destruye. Mira lo que dice Ezequiel. Quitaré el corazón de piedra. Estamos hablando de una transfusión total, de un trasplante, un cambio radical. Dios toma lo que había y lo que había ya no es y ahora hace algo totalmente nuevo. Es como el barro, ¿se recuerdan? En las manos del alfarero. El profeta lo veía cuando el alfarero estaba trabajando y se deshizo y vino el alfarero y rompió la vasija totalmente y volvió a hacer una nueva. Eso es lo que Dios hace. Así que, de la manera en que Cristo resucitó,
Para la gloria de Dios, nosotros debemos andar una vez más en novedad de vida. Tenemos una vida totalmente nueva. ¿Okay? Así que el primer principio no es más, somos bautizados en Cristo. El segundo, somos copartícipes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y a través de esa muerte y resurrección tenemos una transformación total. Una vez más, cuando Dios me salva, Dios me clava a la cruz con Cristo, me entierra en la tumba con Él y me levanta junto con el Señor Jesucristo. Espiritualmente hablando, esas son realidades que toman lugar en nuestra vida. Y el tercer principio, para el principio final, es que el pecado es destruido allí. O como Pablo dice, nuestro cuerpo de pecado fue destruido. O podemos decir que el viejo yo fue dado a muerte. ¿Qué fue lo que fue clavado junto con Cristo? ¿Qué fue lo que fue muerto en la cruz junto con Él? Si no fue mi yo, mi estado de pecaminosidad, mi cuerpo, como para usar el lenguaje de Pablo, mi cuerpo de pecado fue clavado a la cruz, fue enterrado en la tumba, y cuando se levanta ahora, lo que se levanta es un nuevo cuerpo totalmente transformado en Cristo Jesús. ¿Ve? Así que nuestro cuerpo de pecado fue destruido o dado a muerte. Ahora, eso es verso número 6 y verso 7 nos habla de eso. Lo veremos en un segundo. Una noción muy errónea que ha permeado la iglesia evangélica por muchos años. Y yo recuerdo cuando yo era más joven, que crecía en la iglesia, aún llegué yo a creer esto y se me enseñó esto. Es que el creyente tiene dos naturalezas. Dos naturalezas. La vieja y la nueva. Eso es muy común en la iglesia, en muchos lugares la enseñan. Y esta es una noción falsa. Pablo dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. Ahí no está diciendo es una nueva criatura y una vieja criatura también. Todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Sí, la Biblia no enseña que el creyente tiene dos naturalezas. Pero ahora yo sé que usted está preguntando, pero pastor, ¿pero qué pasa cuando peco? No es que mi vieja naturaleza está actuando y ahora el viejo hombre está saliendo para afuera de nuevo. Lo había enterrado, pero ahora se volvió a resucitar y está volviendo a andar por ahí. ¿No es eso lo que está pasando, pastor? Una vez más, sean pacientes conmigo con respecto a este tema, porque no lo puedo cubrir ahorita hasta que llegue al capítulo 7. Que en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo ahora da el golpe a ese asunto. ¿Ve? Y Pablo allí dice, ¡ay, miserable de mí! En Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Esa es la pregunta que él hace allí. Y él nos explica esa lucha interna con el pecado. ¿Ok? Ahora, solo para darles un adelanto rápido. Nosotros somos nuevas criaturas que estamos esperando la redención total y final de nuestros cuerpos. O sea, que todavía tenemos una parte en nosotros que tiene que ser cambiada, y Pablo le llama ya la carne. Y eso es lo que crea una batalla con el pecado. Por así decirlo, somos nuevas criaturas todavía encerradas en un cuerpo corrupto. ¿Okay? Una más, eso lo veremos cuando lleguemos allá al capítulo número 7. Ahora, Pablo aquí, en el verso 6 y verso 7 de Romanos 6, menciona tres verdades maravillosas y bellísimas que nos pueden ayudar a protegernos, a pensar que de alguna manera todavía mi viejo hombre está por ahí corriendo. O que yo tengo dos naturalezas, una naturaleza vieja y una naturaleza nueva. Y las tres verdades son las siguientes. Mire conmigo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Esa es la primera. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. O sea que fue clavado allí. Nuestro viejo hombre, nuestro viejo estado, fuera de Cristo. Aquel hombre que estaba bajo la cabeza federal de Adán. ¿Se recuerdan? La última semana hablaba de eso. Que Dios ve a la humanidad solamente en dos campos representativos. Les hablé del federalismo. En Adán la cabeza federal de la muerte. Cristo la cabeza federal de la vida. ¿Se recuerdan? Nuestro viejo hombre,
que estaba bajo el liderazgo de Adán, bajo la culpa y la esclavitud moral del pecado. Dice Pablo aquí, fue crucificado, clavado a la cruz con Cristo. Estaba allí, ya fue clavado. Por tanto, no sigamos viviendo como si todavía ese viejo hombre estuviese vivo. Ese viejo hombre está como, está muerto. No siga viviendo como si está allí todavía. Ya se murió. Ya lo enterramos. Ya lo despedimos. Y no con lágrimas, sino con pandero y danza. Y con gloria al Señor y aleluya, que nos libró de nuestro viejo hombre. Dios lo clavó a la cruz. Dios me ha librado de esa naturaleza vieja y corrupta que me llevaba al pecado y me hacía ahora rebelarme en contra de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿ve? Eso ya Dios lo deshizo. Y porque nuestro viejo hombre fue crucificado allí en la cruz, esta es la segunda verdad, nuestro pecado ha perdido el poder sobre nosotros. Mira el resto del verso. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. La palabra y destruido confunde un poco el asunto, porque no quiere decir que se desapareció. Destruir podría entenderse como que se desapareció. Realmente la palabra katargeo, que es la palabra en griego, lo que quiere decir es declarado inoperante o sin potencia, ¿ok? Sin poder. O sea que es hacer algo inefectivo cuando se le quita el poder para poder controlar. ¿Okay? Así que cuando Pablo dice, nuestro cuerpo de pecado fue destruido, está queriendo decir, nuestro pecado ahora se le ha quitado el dominio y el poder y ya no tiene potencia ni liderato sobre nosotros. Puesto que fue crucificado con Cristo, ya el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Una vez más, y regresaremos a este asunto cuando lleguemos al capítulo 7. No es que no existan debilidades en nosotros. Lo veremos allá, en el capítulo 7. Pero la realidad de que nuestra nueva criatura está encerrada en un cuerpo corrupto, esa la veremos allí y es una realidad que luchamos con ella. Pero ya el pecado, mi amado hermano, el punto es, no tiene dominio. Ya no tiene poder sobre nosotros. Miren, me voy a pintar el sol de esta manera. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, la Escritura dice que nosotros estábamos bajo el dominio de las tinieblas, bajo el reino de Satanás y el dominio del pecado. O sea, que Satanás y los demonios y el infierno y todos sus secuaces y el mundo y el pecado hacían con nosotros lo que quisieran. Y no solamente el pecado hacía con nosotros lo que quisiera, sino que nosotros también nos gozábamos en hacerlo. ¿Ven? Nos gozábamos en hacerlo. Oh, cómo era dulce el paladar del hombre el pecado cuando está en esa condición. Para usar la analogía del predicador Paul Washer, que él a veces tiene una forma bien... no es Paul Washer, es Charles Spurgeon, quiero decir. De una forma a veces bien fuerte de hablar. Decía, imagínese un cerdo. ¿Qué comen los cerdos? A mí me gusta comer la chuleta, ¿verdad? Y cómo no nos gusta, ¿verdad? Pero no me gusta mucho pensar cómo es que se crían los cerdos, porque después que pienso cómo es que se crían los cerdos, como que se me quita un poquito la gana de comerme el pernil y la chuleta, ¿verdad? Pero le lanzan todas las sobras. ¿Usted ha estado en una granja donde crían cerdos? Yo he estado. Y el olor te lo siente a una milla de distancia. ¡Ay, cómo se gozan comerle todo lo que está podrido y todo! Ahí se lo comen. Ahora te imagínese que ese cerdo es transformado en un hombre. En el momento en que la transformación ocurre, lo que en un instante le era ahora satisfactorio y agradable, se convierte en algo repugnante. Porque ahora eso, podrido y feo, ya no le apetece.
porque hubo una transformación. Y ahora eso que los llevaba desesperadamente. ¿Usted no los ha visto cuando el granjero viene con la comida y los llama? ¿Cómo salen corriendo? Eso que en un instante les llevaba, les dominaba y lo deseaban, ahora en el momento de la transformación corren de él, les es repugnante y no lo desean. ¿Ve? Así que, mis amados hermanos, nosotros ya hemos perdido el pecado ya ha perdido el dominio sobre nosotros. Es lo que Pablo quiere decir. Ha sido declarado inoperante. Ya no tiene ahora poder para atraernos. ¿No? Ya el pecado, mi amado hermano, no ejerce esa voluntad ciegamente sobre nuestras vidas que nos hace obedecerlo sin nosotros poner ninguna resistencia. Ya el pecado no nos atrae como nos atraía antes. Y la tercera verdad que Pablo nos da aquí es esta. Y surge de esa otra verdad. Es que ya no somos entonces esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Mire el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La traducción quizás confunde un poco, a fin de que ya no seamos, quizás da a entender que es algo que va a pasar, o sea, para que ya en el futuro no sea esclavo del pecado. Pero cuando examinamos el contexto y cuando vemos todo lo que Pablo dice en el resto del capítulo, podemos mejor traducirlo como una realidad presente, a fin o con el propósito de que ya no somos esclavos del pecado, o sea, que ya no estoy sometido bajo la tiranía del pecado, ya no tengo obligación ninguna al pecado como la tenía anteriormente. Para los creyentes genuinos, el pecado y la esclavitud al pecado ya no existe. Lo veremos en el resto del capítulo 6, cuando lleguemos a la parte final. Cuando Pablo ya dice que ya no somos esclavos del pecado y de todas esas cosas, sino que somos esclavos de la justicia. Somos siervos de Dios. Una vez más hubo un cambio total. Ahora, la razón para esto es bien obvia en el verso número 7. Mira lo que dice el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La idea aquí es de ser librado del pecado porque ya no tenemos obligación al mismo. ¿Sabe que la muerte termina con todos los reclamos y todas las obligaciones? ¿Ustedes entienden esto? Vamos a hacer esta analogía rápido. Esto lo entendemos, esto es una realidad. El día en que usted se muere, pues el banco no va a venir a cobrarle a usted. Por lo menos usted. La deuda del carro, la casa. Usted no sabe qué pasó, ya se murió. Se acabó. La muerte termina los reclamos y las obligaciones. Vamos a pintarlo de otra manera. Que cuando lleguemos al capítulo 7, Pablo usa esta analogía con el matrimonio. Hablando de cuando se casan, y cuando hacemos los votos matrimoniales, ¿qué decimos? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad que sí? Es el voto que hacemos normalmente. Y Pablo usa esta analogía en el capítulo 7, que cuando muere la persona ahora que queda viva, queda libre de la obligación del que murió. Mientras está vivo, está obligado a ser fiel y a estar junto a esa persona. Pero cuando la otra persona muere, ¿qué ocurre? Se libra de la obligación. Ya murió, por eso es que una vez más el voto se dice hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Así que la muerte nos libra de los reclamos y de las obligaciones. Una vez una persona ha muerto, no tiene más obligaciones terrenales. Ahora, debido a nuestra muerte con Cristo, no tenemos la obligación de responder a los dictados de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no estoy bajo obligación y el dominio del pecado. Ahora yo puedo elegir decir no. Ahora yo no estoy bajo la obligación. Yo no le debo nada al pecado. Y yo puedo decirle no. Y debemos decirle no. ¿Sí? Así que mi exhortación final es esta, mi amado hermano. Hay una frase que unas personas utilizan cuando hay una pelea entre, quizás esto se ve más en las novelas, ¿verdad? Cuando hay una pelea entre dos personas que se entiende es de manera
irreconciliable. Se acabó. De aquí llegó. Le dicen, tú estás muerto para mí. ¿Tú has escuchado esa frase? Estás muerto para mí. O sea, que aunque estás vivo, aunque estás por ahí todavía, aunque andas por la calle por ahí, ya tú y yo no tenemos nada que ver. Y para mí es como si tú no existieras. Es lo que la frase quiere decir. Estás muerto para mí. Quiere decir, aunque andes por ahí, para mí es como si tú no existieses. Y por tal razón no va a haber relación ninguna entre nosotros. Me pasas por el lado y yo sigo mirando adelante como si no hubiese nada ahí. Eso es lo que la frase quiere decir. ¿Sí? Mi amado hermano, el pecado está muerto para nosotros. Déjeme repetir eso. El pecado está muerto para nosotros. Y aunque todavía batallamos con la realidad de que estamos en un cuerpo corrupto que tiene sus luchas, ya nosotros no nos debemos al pecado. Ya no existe relación entre el pecado y nosotros, y por tal razón ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Entonces, si ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, guardémonos entonces, cuidémonos entonces de darle el dominio que ya no tiene. Guardémonos entonces de actuar como si todavía viviésemos ahí. Si ya Cristo lo clavó en la cruz y lo mató de una vez y para siempre, no vivamos como si todavía el pecado tiene vida sobre nosotros. Porque estamos muertos al pecado. Y el pecado está muerto para nosotros. Como dice el pastor John MacArthur, no cometamos hoy los pecados por los cuales Cristo murió en la cruz. Entendamos esta realidad. Y el pecado no tiene parte contigo ni conmigo. Y cuando venga a la puerta a tocarte, porque es bien carifresco. Sí. Viene de vez en cuando y te toca. Ábreme la puerta que quiero entrar, que tengo frío. Cuando el pecado venga a la puerta a tocarte, recuérdale, estás muerto para mí. Tú y yo no tenemos relación. Y ciérrale la puerta.